Perú. Y aquí, como dicen mis colegas, dato mata relato. Y tenemos un relato bien interesante, porque si ustedes ven aquí, el Perú ha crecido pues en exportaciones del año 2010, exportamos en total 35.000 millones. Cuando yo terminé la universidad a fines de los 80, exportábamos 3.000 millones. O sea, ya al 2010 eran 12 veces, bueno, ahora ya son casi 25 veces. Y pasamos de 35.000 a 74.664 el año pasado, ¿no? Pero cuando miramos esto regionalmente y comparamos la tasa de crecimiento anual promedio de aquella época, del 2010 al 2024, la verdad no tenemos el detalle de previo al 2010, si no haríamos incluso el impacto aún sería mucho mayor. Y lo que vemos es que los sectores que han liderado en términos de tasa de crecimiento anual, fíjate lo que estamos viendo ahí, no es tasa de crecimiento de extremo a extremo, sino anual, promedio anual, son Apurímac, Cusco, Puno y Ayacucho, o sea, el sur del Perú. Moquegua está más abajo, pero claro, porque Moquegua tiene un éxito y una exportación minera antigua, entonces eso hace que, aún habiendo crecido 3.8, no se ve el salto tan fuerte. Pero ¿a dónde apunta este tema? A lo que apuntamos es el sur del Perú ha seguido con gran éxito la senda del crecimiento económico del Perú orientado hacia afuera. Y basta, a pesar de que a veces nos resistimos a creerlo ello, basta ver el número de viviendas en las zonas periurbanas del Cusco, igual en Apurímac, igual en Puno. Ya quisieran algunos distritos de Lima tener la cantidad de vivienda de 3 o 4 pisos que hay en Juliaca, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, y lo mismo en Ayacucho. Entonces estamos, por supuesto que hay muchas cosas que mejorar. Creo que no estamos aquí tampoco tratando de vender de que esto es un mundo maravilloso, pero creo que tampoco tenemos que ponernos al otro lado de la situación. O sea, hemos crecido como país. Acá están los datos. Esto es estadística. Esto no es sentimientos, no es una narrativa, no. Estos son datos. Entonces, claro, ¿qué está reflejando esto? Lo que no una, sino muchas veces hemos repetido y seguiremos diciendo: el Perú tiene un rumbo. Tiene un rumbo muy, pero muy claro. Y es el crecimiento hacia afuera, el crecimiento exportador. Por supuesto que en la etapa inicial fue un crecimiento muy cargado de minería, porque somos un país minero. La región, concretamente Moquegua, es una región minera, o sea, creo que, y no tenemos por qué avergonzarnos, para nada. Mis colegas, como ustedes saben, yo soy economista, durante muchos años tuvieron una actitud algo peyorativa respecto de la contribución de la minería respecto al crecimiento económico. Que no es demandante mano de obra. La verdad sí lo es, y nuevamente ahí, dato mata relato, el sector minero de forma directa e indirecta genera mucho empleo. Lo que pasa es que hemos a veces armado narrativas buscando tratar de generarnos historias políticas más que mirar los datos. Y los datos dicen: acá hay crecimiento. Por supuesto que la situación de la que partimos está tan compleja que lo que hoy día vemos, a pesar de este crecimiento, no es una situación que nos tenga que dejar tranquilos y sentirnos orgullosos. No, hay todavía, como diría Vallejo, mucho por hacer, hermanos. Y en eso estamos. Pero lo que está claro es que el éxito relativo, por supuesto, de nuestro país en los últimos 30 años, tiene que ver con el crecimiento claramente proexportador, orientado hacia afuera. Inicialmente minería. Hoy claramente combinamos la minería con la agroexportación. Y tenemos que ir pensando en los siguientes drivers. El turismo, por ejemplo, es un driver importante. Estábamos enrutándonos en él y la pandemia nos ha generado una retracción, pero yo creo que pronto vamos a recuperar esa senda. Entonces son los drivers que mueven y hay que seguir construyendo actividades. Y cuando digo construyendo, no es forjándolas artificialmente, sino que muchas de estas industrias están ahí germinando, pero no se desarrollan, no explotan, ¿no? Porque justamente tienen el problema que hay una serie de condiciones que no permiten que
explosionen en el sentido del crecimiento, del desarrollo. Y la actividad portuaria es sin ninguna duda un reflejo de ello. Cuando miramos este crecimiento, y lo vemos ya en términos de a dónde sale la carga, este crecimiento, estos 75.000 millones de dólares, aproximadamente el 92% han salido por los puertos, en carga. En valor económico es como 88, 87, o sea, la principal forma de sacar nuestros productos en valor o en carga es a través de los puertos. Entonces, claro, lo que hemos hecho en los puertos en los últimos años ha sido muy importante. No solo Callao con Terminal Norte y Sur, que creo que y además que siguen creciendo, sino también lo que se ha hecho en Paita, lo que se ha hecho en Salaberry, lo que se ha hecho en Paracas, lo que se ha hecho en Matarani y lo que tenemos que hacer en Hilo, que ese es justamente un tema importante. Es decir, tenemos que seguir trabajando para que el Perú, y en particular el sur del Perú, sigan creciendo, no se genere un cuello de botella y puedan seguir creciendo hacia afuera directamente y en otros casos de forma indirecta, pero creciendo, que ese es el gran reto que enfrentamos en nuestro país. Permítame pasar algo rápido a algunas láminas. Esto es más o menos lo mismo, no quiero aquí... Importante, esta información. El 36%, o sea, un poco más de un tercio del total de exportaciones en el 2024 viene del sur. Un tercio, o sea, más de un tercio. Aquí, o sea, estamos hablando de una parte importante. Mencionaba, justo hablaba con la gobernadora, estamos hablando de arándanos, paltas. Históricamente fue minería, históricamente fue la vid maravillosa aquella que tenemos que produce ese elixir divino que se llama el pisco, con claramente Moquegua como una región emblemática, conjuntamente con Ica y con otras, pero creo que no voy a dar nombre de marcas porque creo que sería hacer publicidad gratuita, pero no tengo que contarles el éxito que es el pisco hecho concretamente en los valles de Moquegua. Pero claro, estamos hablando ahora de arándanos, de paltas y también de algún nivel de transformación sobre actividad minera. Entonces, estamos aquí. Hoy lo que tenemos es 36% de la exportación del Perú al 2024 sale del sur del Perú. Y bueno, cuando miramos en términos de flujo de mercancías, como se ve ahí justamente, ¿no? Lo que tenemos acá es que 70.000 toneladas diarias se mueven del tramo de Lima-Ica hacia el sur del Perú, de ida y de vuelta. Eso representa aproximadamente 3.000 camiones todos los días. Los que tenemos que viajar al sur por distintas razones lo sufrimos, ¿no? Vamos casi siempre acompañados por un amigo camionero al costado, si no es a veces por dos que no nos dejan avanzar más rápido, ¿no? Entonces, bueno, esto es éxito, esto no es fracaso. O sea, esto no es que están las cosas mal. Por supuesto, hay que mejorar. No hay que tener aquí un falso optimismo. Quizás si algo los peruanos hemos aprendido después de lo que vimos en los 70s y los 80s es a ser absolutamente, digamos, resilientes, pero además también insatisfechos. Y eso es bueno, porque vamos a seguir creciendo como consecuencia de eso. Entonces, pero nuevamente, no hay que mirar que estamos mal. Estamos bien y podemos y tenemos que estar mucho mejor. Acuérdense solamente en el caso de la vid. Hoy en día Piura es la principal región exportadora de uva. Eso hace 20 años era una cosa impensable. Y miren lo que está pasando. O el caso de Moquegua con el arándano. O las paltas. Hace 20 años, si alguien hubiera dicho que Moquegua hubiera producir y exportar arándanos y palta, muchos habrían dicho, tan loco. Es imposible, ahí principalmente minero. Bueno, miren lo que está pasando. O sea, solo basta ir por la carretera de Arequipa a Moquegua o de Tacna a Moquegua y cuando uno ve esos llanos ahí, dice, si esto fuera, la mitad de esto fuera verde, o sea, esto es varios Chavimochi. No uno ni dos, sino varios Chavimochi. Entonces, tenemos ahí todavía, como vuelvo a repetir al Juan Vallejo, hermanos, mucho por hacer.
En el Plan Nacional de Servicios de Infraestructura Logística que hemos desarrollado en el Ministerio, tenemos una serie de actividades y hemos identificado 41 corredores logísticos que están en grupos que están ya consolidados, que son 20, 17 están en proceso de consolidación y 4 están justamente por desarrollarse. Entonces la idea aquí, ¿cuál es? Es pasar del 26% de costos logísticos en términos de transporte y distribución al 13.8%. Ese es el objetivo. Vuelvo a la pregunta. ¿No tenemos rumbo? Sí lo tenemos. Este es el rumbo. Seguir creciendo hacia afuera, bajando los costos logísticos. Hay un señor que se llamaba David Ricardo. No es el padre de la economía, pero es por ejemplo uno de los economistas más importantes, que escribió un libro hace ya bastante tiempo, 1810. Principios de Economía Política y Tributación se llamaba. Y Ricardo decía que él creó el concepto que se llama la renta diferencial. Y lo que dice es que las actividades económicas se desarrollan primero en las etapas más cercanas donde la productividad es muy alta. Pero luego lo que va ocurriendo es que en la medida que ya logran un éxito ahí, siguen creciendo espacialmente. Y van tomando espacios donde ya la productividad no es necesariamente tan alta. No es mala, pero no es tan alta. Y eso genera una renta, que por eso se llama el concepto de la renta diferencial de Ricardo. Las zonas de alta productividad tienen una renta diferencial, una ganancia por encima de las de menor productividad. Entonces lo que está ocurriendo en nuestro país es que fruto del éxito de los últimos 25 años, lo que está ocurriendo es que cada vez estamos ahora creciendo hacia otras actividades donde la renta no es tan, o sea, la productividad ya no es tan alta como la inicial. Cuando nuestros hermanos de Chile vinieron y comenzaron a invertir en el sur del Perú, sobre todo en Ica, encontraron unos niveles de productividad que jamás imaginaban que encontraban en Chile. Por supuesto fueron los que tuvieron inicialmente allá, pero claro, ya han crecido tanto, ya no tienen dónde crecer y están creciendo acá, como también lo hace Brasil, como también lo hacen otros países y como también lo hacemos los peruanos. Entonces, ¿qué ocurre? Este concepto de renta diferencial, de productividad diferencial, que es finalmente lo que está detrás de él, te genera un problema, una ventaja y un problema. La ventaja es que puedes seguir creciendo. El problema es que necesitas mejorar la productividad para poder asegurar estar en capacidad de competir. Como la tierra, los recursos no te dan esa productividad, tienes que buscar justamente la reducción de los costos logísticos para ayudar a que ese diferencial de productividad se compense. Entonces hemos podido crecer lo que hemos crecido con 26%, pero lo que viene hacia adelante requiere claramente un menor costo logístico. Por eso justamente. Y entonces en esa línea es que tenemos que trabajar. Este es el norte. Si es rumbo, por supuesto que es rumbo. No solo rumbo de este gobierno, es rumbo del Estado peruano. Este es un plan que se ha elaborado en el 2023, si no recuerdo mal, pero no es que se aprobó ese mismo año. No, esto tiene tiempo. Y hay que hacerlo cada 5, cada 10 años. Y de hecho así lo hacemos. Por supuesto que no es que caminamos cual soldados, ¿no?, directo en la ruta que se plantea. No, hay que trabajar en ello y tenemos shocks. Los economistas hemos hecho shocks, a veces adversos, otros favorables, pero shocks. Pero no hay que perder el norte. Y el norte está claro. Hacia afuera, mejorando la productividad, reduciendo costos logísticos. Ese es el norte. Si hacemos eso en los siguientes 30 años, este país, sin ninguna duda, nuestro país, va a pasar al primer mundo. Lo que hoy día ven con la educación en Moquegua, que tiene los indicadores en términos de resultados de matemáticas y de comprensión lectora, que son prácticamente ya de un país casi desarrollado, los niveles de pobreza tan bajos que tiene Moquegua comparados con el resto del país, estamos hablando de Moquegua tiene indicadores de pobreza que están cerca de nuestro vecino del sur, que ya están hablando de indicadores de pobreza relativamente de un país de nivel mediano desarrollado. Entonces, tenemos aquí, como les digo nuevamente, trabajo por hacer, muchísimo. Esto es un tema que ha costado, y por eso veo, al igual que yo aquí, varios con muchas canas, aunque en tu caso no incluye fierro, porque tú tienes canas de chico, pero esto es un tema generacional. Cuando yo terminé la universidad, a finales de los 80, no solo exportábamos 3.000 millones, no teníamos norte.
Teníamos a Sendero Luminoso, todos los programas políticos estábamos tapados, teníamos el vidrio puesto aquí en la cara y no había espacio para pensar más allá del día siguiente. Era imposible hacerlo. Hemos hecho unas reformas importantes, seguramente muchas cosas que se pueden mejorar en ellas, sin duda, creo que eso no está en discusión, pero hemos dejado de tener el vidrio pegado a la cara y ahora estamos mirando hacia adelante. A eso apunta justamente eso. Y por eso, permítame, esto es básicamente lo mismo, estamos hablando de los corredores logísticos ya concretamente hablando, los 20 que ya están consolidados, ¿no? Pero tenemos que hacer ahora mejoras. Por ejemplo, parte de nuestro desarrollo de carreteras, concesiones y no concesiones, era la ruta, ¿no? Y toda la pelea de la sociedad civil, y lo vemos nosotros a diario, pues era el reclamo por la vía asfaltada, el pavimento asfáltico, y tienen razón, o sea, no es que no tengan razón. Es parte de una demanda social que tenemos que seguir creciendo. Todavía tenemos ahí, por ejemplo, una ruta fuerte. Por eso es que esos 20 corredores los estamos metiendo, ya hace un año lo encargamos a preinversión, porque queremos que tengan asociaciones públicas privadas. Porque queremos que eso sea provisto en el marco de una APP, con una vía asfaltada y con condiciones de operación de primer nivel, como ocurre ya en buena parte de la Panamericana, sobre todo la concesionada. Entonces, a eso apunta. Ese es un poco el enfoque de la política pública. Ahora, claro, tenemos cosas que mejorar. En el Perú, por desarrollo histórico, nuestra informalidad, nuestra forma de ser a veces, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, una de las cosas que hemos hecho es que hemos dejado que, por ejemplo, los famosos truck centers se desarrollen de forma espontánea. Y ahí están Doña Paulina, el kilómetro 93, todas estas rutas que ustedes conocen donde paran los camioneros a comerse su caldo de gallina, ¿no? Bueno, claro, algunos dirán, bueno, ese es el sabor local, pero también nos trae problemas, pues, inseguridad, ¿no? Y hay varias. Una de las cosas que tenemos que pensar, por ejemplo, en parte del desarrollo, y de hecho estamos tomando en cuenta ahora ya, es poner track centers, pero de forma masiva. En Estados Unidos a esto le llaman rest center, centros de descanso. ¿Qué son eso? Donde los camioneros descansan y tienen baños bien puestos, tienen un pequeño hostal, tienen un pequeño patio de comida donde pueden comer cosas básicas. No se trata de que vamos a hablar de aquí comida muy saludable necesariamente, pero comida. Seguramente ahí se venderá el caldo de gallina, ¿no? Esa será nuestra versión de los track centers, ¿no? Con caldo de gallina en lugar de con hamburguesa y Coca-Cola. Disculpen la marca, pero no, ahí será caldo de gallina con su emoliente, seguramente. Bueno, esa es nuestra versión, pues. Pero lo importante es que tenemos que comenzar a agregar ahora servicios porque eso es productividad. Eso es productividad, en este caso del chofer. Entonces, descansa bien, come bien, tiene baños apropiados, ¿okay? Todo eso es productividad finalmente. Entonces, esto es parte del trabajo que estamos haciendo, por eso este encargo a preinversión de estos corredores. Y mirando solamente ya para cerrar el tema del sur y por qué es importante el puerto de Hilo, es porque claramente el sur ha crecido y va a seguir creciendo. El puerto de Hilo no solamente es un puerto que beneficia, sin ninguna duda, directamente a la región Moquegua, pero es un puerto que beneficia al sur del Perú. Y por qué no también a nuestros amigos de Bolivia y también a Brasil, sin duda. Tenemos, por eso les comencé hablando de mi primer trabajo en el Perú cuando regresé a hacer la maestría afuera, fue justamente por eso, la demanda de carga brasilera por vía de la soja Hilo, que era un tema que ya se discutía. Miren, estamos hablando del año 1994, o sea, hace 31 años, ¿ok? Que fue justo cuando fui profesor de fierro. Y bueno, miren de lo que estamos hablando. La pregunta es, ¿cuántos camiones de esos están viniendo brasileros llenos de soya o trayendo productos de China a Brasil por esa carretera? Todavía no muchos. Lo que tenemos es más carga, más camiones bolivianos trayendo combustible que trayendo carga brasilera con soya y con carne congelada que va a Brasil. Entonces, ahí tenemos un tema pendiente. Por supuesto que no solo es el puerto el que va a dinamizar esto, el puerto va a ayudar, pero de que esa ruta se va a desarrollar, creo que ya no está en discusión. Hace 31 años, cuando me tocó hacer el estudio de demanda,
la demanda china entre Brasil y China era chiquita. Hoy día el comercio entre China y Brasil está encima de los 130.000 millones de dólares al año. O sea, solo Manaus mueve 8.000 millones de dólares. Entonces ya estamos hablando de otros números. Probablemente quienes pensaron en Interoceánica Sur en aquel momento vieron el tema pero la verdad lo que no hemos visto como datos hasta ahora es este flujo. Pero ya viene. O sea, inevitablemente va a venir. La pregunta es cuándo. Y quizás como política pública tenemos que hacer el trabajo ahora de hacer que esto se active, se acelere. Pero necesitamos para ello, sin duda, el puerto Matarani, y ahí viene la renovación de la concesión con la ampliación de las capacidades. No se olviden que por el puerto Matarani pasa el 5% de la demanda de cobre del mundo. O sea, no es cualquier puerto. Y por el caso del puerto de Hilo, este es un puerto muy, muy fuerte en carga de contenerizada. Entonces necesitamos, cosa que no tiene Matarani. Matarani tiene carga contenerizada, pero no es su fuerte. Y necesitamos que el sur del Perú sí tenga un superpuerto que maneje contenedores. Algunos casos para que salga la carga directa, el tema que tiene el calado, vemos en el caso de Hilo, es que no tiene los casi 18 metros de Chancay, pero tampoco tiene 5 metros. Estamos hablando de alrededor de entre 12 y 13 metros, hasta donde yo recuerdo. Y entonces, quiere decir que va a poder salir alguna carga. Y otra va a poder salir haciendo cabotaje hacia Chancay o hacia Callao. Y saldrá hacia donde tenga que salir. Hacia Rotterdam, cruzando el canal de Panamá o dando la vuelta, o irá a China, que es un poco lo que está marcando ahora la pauta. Entonces, quería terminar ahí, y voy a pasar esto ya, porque hay más datos sobre esto mismo que hemos estado hablando. ¿Ok? Quizás solamente una mención aquí, pero permítame, creo que es importante mencionarla. En relación con la conectividad territorial, este es el siguiente, lo que hemos hecho es, tenemos las intervenciones que están destinadas a mejorar la conectividad, representan casi 39.000 millones. Ahora, en lo que va de estos 2 años, hemos desarrollado casi 2.000 millones en distintas intervenciones, sobre todo de carreteras, tanto en carreteras nuevas como en mejoramiento. Y lo que queda del gobierno, pensamos llegar a unos 1.500 a 2.000 millones más. Entonces, esto es inversión bien fuerte, pero además tenemos agendado un paquete de inversiones, como ya les digo, de casi 39.000 millones para todo el sur del Perú. Ya solo en la ciudad del Cusco estamos hablando aproximadamente unos casi 6.000 millones de soles en proyectos que están ahorita corriendo como perfiles o como expedientes técnicos. Entonces no estamos hablando solo de QIS ideas, estamos hablando de QIS ya caminando. Por supuesto, requiere un tiempo. Y aquí una de las cosas importantes, que es un cambio emblemático con nuestro gobierno, es que nosotros sí, aunque algunos no lo quieran aceptar, sí hemos hecho una apuesta por el sur. Por supuesto que se requiere más recursos, no hay duda, pero hay una apuesta deliberada por el sur que se refleja no solamente en una presidenta apurimeña, Chalhuanca, sino se refleja en un gobierno que tiene claro que el Perú tiene que trabajar para el desarrollo sostenido del sur, para que eso que hemos visto se sostenga a largo plazo y para que dejemos de hablar de una zona del Perú permanentemente en conflicto por no ser atendida, porque razones hay. En el pasado no se le ha atendido y tenemos por eso que preocuparnos, tanto en este gobierno, con estos casi 4.000 millones, y con el gobierno que venga, del presidente o presidenta que venga, tienen que seguir trabajando por desarrollar infraestructura para el sur. El corredor Quechua-Chacaimara, el corredor minero, el tema del desarrollo portuario en el caso de Hilo, ¿no? Entonces, sí es importante para nosotros, y ya concluyo con esto, el trabajo hecho en el Estado, en sus distintos niveles, tanto gobierno nacional como gobiernos regionales y locales, tiene que estar apuntando a promover la competitividad de nuestro país, particularmente la del sur. Por eso para nosotros es estratégico el desarrollo del puerto de Hilo. Estamos totalmente de acuerdo con la obra por impuestos que ha planteado Sauder para hacer el espigón y ayudar a mejorar las condiciones del puerto, absolutamente de acuerdo, y vamos a trabajar con ellos en ese tema. Y también estamos
claros en que tenemos que sacar a concesión el puerto de Hilo y vamos a dárselo justamente a Proinversión para que ellos ahora que están justo mejorando las reglas para otorgar APPs, lo saquen como una APP. O sea, eso es una decisión ya tomada, política tomada en el gobierno. Y entonces, esto es un tema que apunta a desarrollar el sur del Perú, en este caso concreto la región Moquegua, que tiene muchos potenciales y que además va a permitir eslabonar los potenciales de las otras regiones del sur. Y regreso con lo que arranqué diciendo, que este crecimiento exportador tan fuerte de 3.000 millones a fines de los 80 a 75.000 casi el año pasado, y cuidado que en el primer trimestre ya hemos crecido casi como, en la medición de cálculo, estamos hablando ya de 2 dígitos de crecimiento, estamos encima del 10%, o sea, si esto lo logramos hacer a fin de año, la verdad, estamos hablando de unos números impresionantes. Y el objetivo de 100.000 millones que se pensaba en 5 años, de repente va a ser bastante más rápido de lo que pensamos. Ojalá. Es bueno siempre equivocarse hacia arriba y no hacia abajo, ¿no? Y entonces, lo que tenemos que hacer es seguir desarrollando esta estrategia portuaria que ha sido, sin duda, la que ha permitido que nuestro país tenga este resultado. Nuevamente, más del 90% de nuestra carga exportadora sale por los puertos, y si queremos hacer crecer toda la estrategia portuaria de Ica, de Arequipa, de Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Apurímac, pues va a tener que salir buena parte de ello por estos puertos, y para eso es importantísimo y de urgente necesidad tener el puerto de Hilo para nuestro país. Muchísimas gracias. Palabras del ministro de Transportes el día de hoy. Muchas gracias. Foro al señor ministro de lo que es ingreso y salida hacia el mundo, ¿no? Está ahí la señorita, justamente gobernadora Gilia Gutiérrez, está entregándole un hermoso cuadro, como lo hemos estado, como se ha estado cuadro toda esta mañana, que se les está brindando hacia el ministro de Transportes, que también es otra autoridad nacional que ha participado en esta actividad de lo que es este foro denominado Hilo, puerta de ingreso y salida al mundo. De esta manera se está cumpliendo, ¿no?, la entrega, como también junto con el ministro que se encuentra presente, ¿no? Ya la gobernadora estamos llegando, ya creo, a la parte final. Tenemos ya 2 temas que vamos a exponer. Sabemos que el tiempo es valioso para todos, pero qué valioso el tiempo nutriéndonos de tanta sabiduría de los expositores y los contenidos valiosísimos que hemos tenido aquí. Gracias.